Bueno, primero voy a presentar porque, claro, he visto que en el programa hay muchos cambios. Yo soy Félix Bravo, el director gerente del Hospital Universitario de Alcalá de Henares, el Príncipe de Asturias, y, bueno, también presidente de la agrupación territorial de SEDISA de Madrid. Daros también, evidentemente, las gracias por vuestra presencia, que aunque sea periodo vacacional, espero que se nos haga más amena la mesa. Yo tengo el placer de contar, como estabais hablando antes, con tres grandes profesionales y cada uno de una profesión, porque uno es bioquímico, la otra abogada, ingeniero industrial y yo médico. Entonces, bueno, tenemos una mesa con variopinta. Además de lo que ha dicho Julio Mayor, que tampoco yo creo que tengas que ir a la ciencia ficción para que las mujeres sean médicos, pues yo creo que en España ya dentro de 10 o 12 años todas las mujeres van a ser médicos. Por lo menos es lo que veo yo cuando doy clases del MIR y tal, que más del 80% son ya mujeres. O sea que no vas a tener que esperar tanto, Julio. Muy bien, entonces, antes de darle la palabra, va a durar sus intervenciones un cuarto de hora más o menos, 20 minutos, y luego os iré presentando según vayáis llegando a la hora de vuestra intervención. Bueno, yo quiero comentaros una breve palabra sobre el contenido de la mesa de hoy, de la compra pública innovadora. Y si observáis, en el desarrollo del microchip que dio lugar a la revolución de la electrónica, que a su vez hizo posible los teléfonos inteligentes, tuvo su origen en laboratorios privados. Sin embargo, fue el poder de compra del gobierno norteamericano el que permitió convertir la industria del microchip en masiva, accesible y habilitadora de otras innovaciones. La NASA fue la primera de muchas agencias que empezaron a comprar miles de microchips para sus fines de exploración espacial, creando así el mercado. Históricamente, si observamos, la expansión de la aviación no se puede separar del apoyo de las instituciones militares y de los subsidios para investigación que en Estados Unidos sentaron los avances en este campo. Pero fue a partir de los años 20, con el lanzamiento de las iniciativas de compras públicas, que permitieron a compañías privadas licitar el transporte aéreo de correspondencia y cubrir necesidades de los aviones militares, lo que impulsó el crecimiento de la industria de la aviación civil y comercial. Por tanto, en la compra pública innovadora tiene un papel fundamental las administraciones públicas, pues a estas les corresponde su promoción para inducir nuevas tecnologías y progreso. En una definición amplia de las compras públicas innovadoras, consisten en un procedimiento administrativo de contratación por el cual el comprador público puede licitar la contratación de un producto o servicio, bien por sus especificaciones funcionales, bien porque no exista en el mercado, o bien porque se necesitan actividades de I+D+I. Varios países desarrollados han desplegado una serie de reformas orientadas a potenciar el efecto de compras públicas sobre la innovación, y entre ellas los cambios de nuestra ley de contratos del sector público para potenciar esta figura. Obviamente, el otro componente imprescindible son los operadores económicos, las empresas industriales y de servicios que aportan nuevas formas de prestar servicios o productos de forma más eficiente y sostenible medioambientalmente. Nos encontramos, además, en un momento especial por el cambio tecnológico que se anticipa y por la transformación en marcha de sectores industriales, fabricantes en sentido estricto, en prestadores de servicios llave en mano, con incorporación de nuevas soluciones tecnológicas. Nuestra realidad inmediata es que estamos en Europa y en el sector de la asistencia sanitaria. La Unión Europea viene lanzando múltiples iniciativas en este sentido, consciente de su importancia y de su capacidad transformadoras. De ahí la puesta en marcha de ayudas financieras para estas iniciativas, como los fondos Stop and Go. Y ahora vamos a empezar la mesa redonda con las intervenciones. Vamos a ir empezando por ti. Roberto Medina. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en gestión de empresas y en farmacoeconomía.
Ha desarrollado su carrera profesional en consultorías, primero en Arthur Andersen, luego en Deloitte, teniendo la oportunidad de asesorar a empresas públicas y privadas de nuestro sector. Director de gestión de precios y concursos de Novartis Farmacéutica, trabajando en la negociación del precio y reembolso de nuevos fármacos para el Sistema Nacional de Salud. Actualmente es responsable del área de precios y concursos en Medtronic, donde soporta los nuevos modelos de compra pública. Bueno, muchas gracias, Félix. Buenos días. Agradecer la invitación a Quino, a Julio y a Félix por participar en esta mesa redonda. Y yo creo que la mesa va a versar sobre innovación en compra pública y el objetivo es ir más de lo más macro a lo más micro. Vamos a explicar el por qué realmente necesitamos innovar en compra pública y lo que conlleva ello. Lo primero fue buscar lo que significa innovación. Al final siempre es básico el ir a la raíz y el entender lo que es innovación. Innovación es la creación o modificación de un producto o servicio y su introducción en el mercado. Y yo creo que en esta definición recoge lo más básico de la mesa. Y es que cuando decimos innovación en compra pública, es que tenemos que ser capaces de que el sector público introduzca toda esta nueva tecnología, toda esta innovación en el corto plazo. Y aquí creo que somos todos parte y players en este juego para que esto sea una realidad en el futuro, ¿de acuerdo? Y por poner el contexto, 4 cifras para entender lo que es compra pública y luego acercarlo a nuestra realidad de la sanidad pública y el Sistema Nacional de Salud. Más o menos España hemos superado el PIB previo a la crisis. El último PIB público fue de 1.1, con lo cual ya tenemos un PIB, un Producto Interior Bruto incremental por encima de lo que era previo a la crisis del 2009. Eso es una buena noticia. Y realmente dentro del sector público, el gasto total, estamos hablando de unos 472.000 millones de euros. Un 45% de todo el PIB español supone público. Y de este 45%, unos 200.000 millones de euros es lo que se licita, lo que se compra de forma pública en este país. Con lo cual, entendemos que, viendo las cifras que marean, esto es lo que factura Apple más o menos en un año. O sea, que podríamos ser como Apple. No es así, pero podríamos ser casi como Apple. Así que entendemos que es necesario que modifiquemos nuestra forma de compra para que estos 200.000 millones de euros se gestionen de una forma más eficiente en el futuro. Porque lo siguiente, y está claro, es que si googleamos un poco, lo primero que vemos es esto, que el 60% de los contratos de los ministerios se adjudican sin concurso público. Con lo cual ya te viene una idea a la mente. Innovar ya podría ser cumplir con la ley, ¿no? Porque actualmente lo que estamos viendo es que una buena parte de esos 200.000 millones de euros que nos gastamos a nivel público se van sin un concurso público y transparente que pueda fomentar la competitividad y la eficiencia en nuestro sector. ¿De acuerdo? Si vamos un poquito más en detalle, este es el presupuesto de sanidad del 2017. Fueron 72.800 millones de euros. ¿De acuerdo? Si lo comparamos con los 450.000, bueno, estamos suponiendo que es un 6,5% más o menos el gasto público, ¿vale?, con respecto al total del gasto sanitario, el total del gasto nacional, ¿vale? Puede ser mucho o poco, pues todo con respecto a que lo compares, ¿vale? Si lo comparamos con el que teníamos en el 2009, ¿vale?, la realidad es que todavía estamos por debajo en el presupuesto de sanidad a nivel nacional, ¿vale?, con lo que teníamos previo a la crisis, que fue en el 2009. Con lo que la realidad es que entendemos que esto no va a cambiar en el futuro, que va a ser algo que sea constante, que no creemos que dentro del año que viene o de 2 años nos digan tranquilos que os vamos a incrementar el presupuesto en un 15%, en un 20%, sino que este es nuestro terreno de juego y es la realidad que vamos a tener seguramente en los próximos años. Con lo cual, con más motivo, el ser más eficientes y el saber gestionar mejor nuestra compra pública, ¿de acuerdo? Si vamos, sí que es cierto que estos 73.000 millones, pues no todo es compra pública. Si vamos al siguiente nivel, he puesto 2 números, 38.500 millones de euros es lo que deciden las comunidades autónomas otorgar a los hospitales para el gasto del 2017, y lo que podría ser más semejante a lo que es compra pública, que es el capítulo 2, hablamos de 16.000 millones. Porque, como comentábamos antes, el capítulo 6 no es que haya desaparecido, pero es muy volátil. O sea, aparece y desaparece como el Guadiana, y hay años que nos dejan un poquito y años que nada. Con lo cual, esta sería más o menos la cifra que hablamos de compra pública dentro del capítulo 2, que es más o menos el 80-90% compra pública.
Con lo cual, nos da la idea de que el presupuesto es el que vivimos con el mismo presupuesto durante los últimos 10 años. La noticia buena es que estamos similar al previo a la crisis. La noticia mala es que el año pasado estábamos un 4% por debajo de este presupuesto, con lo cual, bueno, va incrementando poco a poco, pero creemos que es un presupuesto que va a estar bastante estable en los próximos años. Si a esto le sumamos que al final tenemos un sistema que tiene que ser sostenible, y aquí Julio lo ha comentado perfectamente, y es que está cambiando y tenemos grandes males en nuestro sistema, y lo principal es que creemos que la situación actual es insostenible a futuro. Es insostenible porque estamos cambiando nuestro sistema de salud, tenemos un sistema que hemos cronificado la mayoría de las enfermedades, y esto ha supuesto que la cronificación se incrementa el gasto en el medio plazo. Ya no tenemos un one shot, no tenemos un gasto puntual, sino que ese gasto se difiere durante todo el tiempo. El envejecimiento de la población, y esto es una realidad que vamos a vivir durante los próximos años, somos el tercer país con mayor esperanza de vida del mundo, y no sabemos muy bien por qué, pero realmente va a ser así, con lo cual este envejecimiento nos va a provocar un mayor coste asistencial a aquellas personas mayores que seguramente generarán más gasto al final de la etapa de su vida, ¿de acuerdo? Y el tercer punto es que tenemos un sistema que es altamente complejo, tenemos un sistema que es muy complejo y con una alta fragmentación, y estos dos factores nos generan una mayor complejidad, y es que lo importante es ser eficiente, pero es ser eficiente a mayor escala, porque si somos eficientes únicamente en un punto, pero el resto de hospitales, el resto de ámbitos geográficos no se benefician de esa eficiencia, al final lo que estamos es poniendo tiritas en un problema que tenemos a futuro, ¿de acuerdo? Con lo cual, creo que está claro que tenemos que cambiar la forma de compra y que tenemos que modelizarnos hacia un modelo diferente. Tenemos buenas noticias, y es que al final tenemos una nueva ley, ¿vale?, de contratos del sector público que se publicó el pasado 9 de marzo. Yo creo que estamos en la fase de decepción, ¿vale?, con lo cual a lo mejor eso es bueno porque supone una transformación digital, porque yo creo que lo primero que dijo la gente es que esta ley nos está creando más problemas que beneficios, y seguramente estamos discutiendo más en cómo solventar esos contratos menores que ahora mismo tenemos ahí tiranteces, que no en pensar cómo conseguimos innovar e incorporar todos esos procedimientos nuevos que nos incorpora la ley para mejorar nuestra compra pública, ¿de acuerdo? También es cierto que esta ley entró el 9 de marzo en vigor, cuando el plazo límite que nos dio la Unión Europea era en el 2016, 2 años tarde de lo que teníamos que haberlo hecho. Pero bueno, la realidad es que la tenemos aquí encima de la mesa, y como mínimo tenemos que ser capaces de ver si podemos ser eficientes en la aplicación y en la implementación de esta nueva ley. Lo que dice esta nueva ley es que, y yo creo que es un concepto muy importante, y es que al final el gasto público no es tal, sino es una inversión, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender que cualquier gasto público como una inversión, y la inversión tiene que ser eficiente. Y para que sea eficiente una inversión, lo primero que tenemos que hacer es planificar, con lo que conlleva la necesidad de tener un plan estratégico para el gasto público en cada uno de nuestros hospitales. Si somos capaces de dar una mayor visibilidad y una mayor temporalidad a nuestro gasto, seremos capaces de invertir mejor en nuestros hospitales. El segundo punto es la transparencia, y viene como objetivo para evitar lo que hemos visto anteriormente, y es que el 60% del gasto público sea siendo no transparente y que no se ejecute mediante una compra pública. El siguiente punto, el de los medios electrónicos. Hemos hablado de eliminar el papel, ¿vale? Y esto al final tan básico es, no sé si habéis tenido el placer o no de tener un expediente de contratación encima de la mesa, pero normalmente es un tocho así de hojas, ¿vale?, como unas 500, habrá un par de árboles cortados, ¿vale?, en las cuales enviamos fichas técnicas, cualquier documentación en el siglo XXI, con lo cual entendemos que esto a futuro pues debería ser todo digital. Y digital no significa que lo enviamos por correo y que en el hospital lo impriman, porque esto no es el objetivo, ¿vale? Con lo cual digital es que seamos capaces de utilizar la tecnología para ser más eficientes también en nuestro gasto propio. Y el último punto, pues el incorporar conceptos medioambientales y sociales que son más sui generis, que es complejo el ligarlos a nuestra compra real, ¿de acuerdo? Con estos principios no hemos cambiado en cuanto a podemos seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente. Realmente el que no quiera hacer ningún cambio podría seguir comprando de la misma forma, exceptuando lo que hemos comentado, algún punto menor, como el contrato menor, que esto sí que ha cambiado
y que debemos adaptarnos, pero el resto de procedimientos, el procedimiento simplificado, el concurso no armonizado, son procedimientos que realmente no han variado en su forma con respecto a lo que teníamos anteriormente. Lo que sí que ha abierto realmente son pues nuevas vías, nuevos expedientes de contratación que nos permitan el incorporar esa innovación de una forma distinta, ¿vale? Tenemos la licitación con negociación, que veo que está mal escrito, pero bueno, tenemos la licitación con negociación que al final se quejan en Europa de que negociamos poco, de que en nuestro entorno privado negociamos mucho, pero que en el entorno público negociamos muy poco y que tenemos que ser capaces de negociar más, de abrir diálogos con nuestros proveedores de forma transparente, pero con negociación implícita en los mismos, ¿vale? Y que la licitación con negociación no se quede en el negociado sin publicidad por razón de exclusividad o de cuantía, que este ha desaparecido ya, que utilizábamos en el pasado, ¿de acuerdo? También el diálogo competitivo, y esto es una forma que ya existía, pero que hemos visto que realmente era complejo el que en una mesa con todos los proveedores y el órgano de contratación nos pusiéramos de acuerdo. Y hay experiencias, aquí tenemos compañeros que han trabajado en algunas industrias con equipo médico que han tenido buenos resultados, pero que vemos que es complejo el implementar. Y lo último que han dicho que es la Asociación para la Innovación. Y ya de por sí, si hablamos de innovación en compra pública y nos ponen un expediente que se llama Asociación para la Innovación, pues más o menos ya nos están dando pie a decir por dónde tenemos que ir para incorporar esta innovación diferente, ¿de acuerdo? Pero realmente, lo que decíamos, esta ley no cambia los principios de la anterior, y lo que se podía hacer antes se puede hacer ahora. Con lo cual, lo que es básico es que cambiemos nosotros, que seamos nosotros los que hagamos una transformación en este momento, y aprovechando a que tenemos que implementar esta ley, seamos capaces de transformar nuestra forma de compra. Y esta transformación, si vamos por ejemplo a la página web, que ahora hay una página web que es la del Estado, y vamos a todos los expedientes, por ahora, Asociación para la Innovación, 0 expedientes publicados. Es corta, la ley tenemos hace poquito. En derivado de la Asociación para la Innovación, 0 expedientes publicados en la página web. Con lo cual, ya vemos que hay vías que nos han dejado para innovar, pero que no las estamos utilizando a día de hoy. Pero al final, lo que es básico y que es crítico no es tanto las herramientas que tenemos, que estas herramientas para licitar, para lanzar nuevos expedientes, ya existían en la anterioridad, ya existían en la ley anterior, ya podíamos incorporar toda esta tecnología, toda esta innovación de forma distinta, sino en la forma que queremos contratar a futuro. Y esto pasa por 3 paradigmas, y es la voluntad de cambio en el modelo de compra actual, ¿vale? Y esta voluntad de cambio significa que tenemos que hacer una inversión en el corto plazo para que esto sea una realidad en el largo, y el cambiar es complejo, como decíamos, el conocimiento se queda, pero lo que es más complejo es la gestión del cambio propio en las personas. Y lo bueno de esta ley es que ya que estamos redactando los nuevos pliegos, ya que estamos trabajando para incorporar todos estos nuevos expedientes dentro de nuestra forma de trabajo, seamos capaces de cambiar el modelo de compra. Y cambiarlo hacia ¿dónde? Hacia un modelo con una mayor co-creación. Yo creo que es básico el que cada vez la industria, los hospitales, el paciente, estemos más integrados, seamos más stakeholders y seamos capaces de valorar aquello que es importante en la compra, y que nos retribuyamos no por el producto, sino por el resultado que dan esos productos, esos equipos en el paciente. Y por último, el cambiar la compra hacia un modelo de proceso, de solución, de servicio, y no por producto o por equipo, que es lo que estamos haciendo hasta la fecha, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de ir hacia un modelo en el que no compremos equipamiento tecnológico, no compremos productos de tecnología médica, no compremos medicamentos, sino compremos el resultado final o el servicio de esos medicamentos, de esos productos, de esos equipamientos, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos conlleva es a cambiar nuestra visión hacia un modelo más de servicio, hacia un modelo más de compra de proceso y no de producto en sí mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, la reflexión última es, está claro que la ley actual permite el incorporar tecnología disruptiva, permite incorporar pues nuevos modelos de compra, pero la ley anterior también lo permitía, con lo cual lo que es básico es que seamos nosotros los motores del cambio y que queramos hacer ese cambio hacia un modelo más eficiente a futuro, ¿de acuerdo? Nada más. Y lo último, decíamos que el entorno cambia, ¿de acuerdo? Y que todo va evolucionando, y que hay sectores que han tenido cambios radicales en el pasado, y que seguramente el cambio radical del presente de la sanidad todavía no ha ocurrido, ¿no? Y que estamos todavía
evolucionando un modelo que entendemos que es insostenible, pero que deberíamos de cambiar hacia un modelo futuro. La realidad es que si no lo cambiamos nosotros, vendrá alguien que lo cambiará. Y esto es el paradigma de cualquier sector. Y entendíamos que, lo que contábamos, Netflix, poníamos el ejemplo de antes, el precio eran 50 millones. A Blockbuster le ofrecieron Netflix por 50 millones. La capitalización de Netflix a día de hoy creo que son 14.000 millones. Y dijo que no sirve para nada. O sea, y luego dijo, bueno, pues si no me compras, hacemos un acuerdo. Y en principio Netflix trabajó distribuyendo, llevando la película a casa de la persona y devolviéndola. Pues yo te hago el servicio como en Amazon. Y dijeron que no, que la gente quería ir allí al videoclub a mirar las películas, ¿de acuerdo? Otro ejemplo claro es el de BlackBerry. BlackBerry dijo que no, que como la tecnología disruptiva puede ser una barrera a futuro. Dijo que su teclado QWERTY era el mejor del mundo, que no podían quitarlo. ¿Y ahora dónde está BlackBerry? Pues en ese horizonte oscuro de ver cómo puede evolucionar. Con lo cual, creemos que si no somos capaces de transformar nuestros sistemas de salud, lo transformará alguien. Y alguien puede ser Amazon, alguien puede ser Google, y ya hemos visto ejemplos claros como Amazon, el otro día publicó que a partir de ahora va a proveer de servicios de salud a todos sus empleados. Y esto es el primer paso para que a futuro sean sus empleados y no empleados en ese modelo diferencial que van a hacer. ¿De acuerdo? Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu dilatada exposición. Y ahora pasamos a Luis Boluda. Él es bioquímico, doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional 7 años en el departamento de I+D en el laboratorio farmacéutico Leti, 3 años en el departamento clínico como monitor de ensayos clínicos en Medtronic, 15 años como jefe de ventas y dirección de negocio en el área cardiovascular y ahora casi 2 años como director regional de operaciones en Integrated Health Solutions en compra pública innovadora. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo mi intervención va a ser, voy a tratar tres temas. Primero, ¿qué es la compra pública innovadora o compra pública de innovación o innovación en compra pública, que aquí cada uno lo llama de una manera? Después, ¿qué beneficios tiene? Y luego, ¿cuáles son los instrumentos para llevarla a cabo? Porque todas las tecnologías disruptivas, digitales, al final, la forma de incorporarla al sistema tiene que ser a través de la contratación pública. En primer lugar, decir que la innovación en compra pública es una actuación administrativa que tiene como objeto potenciar la innovación desde el lado de la demanda, desde el lado de la administración pública, a través de la contratación pública. Es una actuación administrativa. El objetivo es para desarrollar esas tecnologías, la incorporación de esas tecnologías a través, estimulando que el mercado aporte soluciones innovadoras. Esta es la esencia de lo que significa innovación en compra pública. Esto viene determinado, como decía mi compañero Roberto, viene determinado desde el punto de vista político, es un mandato político que se refleja en la Directiva Europea, en la 24/2014, donde ya la palabra innovación, solamente como anécdota, la palabra innovación aparece 74 veces, si tecleáis en la directiva. Que esta directiva es la que luego se incorpora en la Ley de Contratos del Sector Público del 9 de marzo, un par de años tarde, pero ya era de aplicación directa en el 2016. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Esto es importante, esta directiva, o sea, es decir, ya tenemos las carreteras, ya tenemos las herramientas para poder aplicar lo que es el concepto de innovación en compra pública. ¿Y esto por qué se hace? Porque, lógicamente, la contratación pública supone, yo tenía el dato del 20%, tú has puesto el 42%, en cualquier caso va en la misma dirección. O sea, es mucho. Es correcto. Mucho. La compra pública es un 20%, que son los 200.000 millones. El gasto, o sea, lo que es el gasto público son 45, el resto son sobre salarios. Pues imaginaos el gran impacto que tiene la herramienta de la contratación pública para que impacte en la sociedad. Esto es lo importante. Bueno, una vez que ya sabemos lo que es la innovación en compra pública, vamos a ver los beneficios potenciales de esta forma de contratación. Primero, el más importante, la eficiencia. Ahora se habla en la directiva y por tanto en la ley,
la eficiencia a través del dándole importancia al criterio calidad-precio. Ahora es importante la calidad. Hemos estado con la crisis, lo importante era el precio, reducción de presupuestos, etcétera, pero ahora lo importante es la calidad. Vuelvo otra vez a la palestra, a un coste optimizado, como no puede ser de otra manera. Otro beneficio es que va a permitir cubrir necesidades que no existen, necesidades nuevas o no cubiertas en el sistema actualmente. Importancia de las necesidades que comentaba Javier. Va a permitir también la modernización y la mejora de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Esto, la innovación, pues es lo que tiene. Va a favorecer, y también viene en la propia directiva, el desarrollo de tejido industrial de pymes y de start-up, porque a través de la tecnología va a permitir ese desarrollo. Por lo tanto, lo que se espera es que el mercado aumente, simplemente por el hecho de aplicar estas políticas, aumente la inversión en I+D. Esto tiene que ser una consecuencia, de hecho ya está ocurriendo. Pero no acaba ahí. Otra forma de la contratación pública va a permitir que el mercado se anticipe a la demanda y va a permitir también acortar los plazos. Esto es importante porque va a acelerar, va a funcionar como un acelerador. Va a mejorar también, por tanto, los procesos, la mejora de los procesos, va a generar conocimiento y va a estimular el desarrollo de talento. O sea, ahora las competencias, si esto se pone en marcha al 100%, las competencias van a ser diferentes. Por lo tanto, los profesionales, eso va a ser bueno tanto a los profesionales de la administración pública como a los profesionales del mercado. Al mismo tiempo, si se generan soluciones innovadoras y nueva tecnología, eso hará que se exporte más. Va a tener un efecto positivo sobre la internacionalización de las soluciones y de los productos que se generen. Soluciones, productos y servicios. Por lo tanto, esto es clave, lo ha comentado antes Roberto, estimular la relación entre la administración pública y el mercado. Esto es fundamental. Esto es la base de la innovación. Esto permitirá favorecer la co-creación y va a implicar que se comparta el riesgo tanto en la administración, o sea, el riesgo entre la administración y el mercado. Por lo tanto, al final, en definitiva, lo que se tiene que generar es una cultura de innovación al tiempo que los otros aspectos que son mandato de la directiva, como son la inclusión social y la protección del medio ambiente. Pues la innovación, esos son los tres pilares de la directiva, que es en esencia lo que es la Unión Europea. Ahora, en la tercera parte es cómo aplicamos todo esto y cómo lo llevamos a la práctica, porque la tecnología está ahí, pero luego hay que incorporarla. Como decía Roberto, hay 3 puntos, o sea, la propia directiva incluso, o sea, tiene herramientas que ya existían, o tiene procedimientos que ya existían en la ley, o sea, en la ley anterior, la de texto refundido, como son la contratación pública, bueno, lo que es la contratación pública ordinaria, la compra pública de tecnología innovadora y compra pública precomercial, que esto viene en la guía de la guía 2.0 del Ministerio de Economía, y el diálogo competitivo. Esto ya existía. Es una cuestión de aplicarlo. Y además contamos con 3 nuevos procedimientos, como consultas preliminares al mercado, procedimiento de licitación con negociación y asociación para la innovación, que lo iremos viendo. Iré mencionando intentaré resumir lo que es cada una de estas herramientas. La contratación pública ordinaria es, como decía antes, lo que ya existía, procedimiento abierto, restringido, los lotes, todo lo que ya sabemos. El tema es cómo se utiliza. ¿Cómo se utiliza la contratación pública ordinaria? Pues el punto más importante son las especificaciones. Dejar de utilizar especificaciones técnicas concretas que definen, por ejemplo, yo que me he dedicado casi toda mi carrera a los marcapasos y los desfibriladores, pues que el marcapasos pues tenga tal peso, que tenga una salida de 7 voltios, 5, pues eso al final, pues, es decir, si la administración te pide esto, pues tú le ofreces aquello que te pide, pero una vez que lo entregas, vale, utilízalo, tendrá que cumplir todas las especificaciones que me pides, pero ahí se acaba la relación. Yo te entrego la caja y se acabó. Si vamos hacia un modelo de utilización, especificaciones técnicas funcionales, es decir, comprar por aquello, por lo que hace ese producto, no por lo que tiene o por lo que es, sino por lo que hace, o por rendimiento. Pues lógicamente esto ahí ya
se está generando innovación. Se está generando innovación y estás transfiriendo valor y genera más valor. Y por lo tanto eso implica una responsabilidad también por parte del mercado. Ya no es solamente darte la caja, sino es que además te tengo que proporcionar, no sé, me invento, pues un sistema o te doy apoyo técnico en los procedimientos quirúrgicos, te ayudo a que bueno, pues los seguimientos de los dispositivos sea mucho más eficiente, etcétera. Por lo tanto, esto es simplemente elaborando los pliegos. O sea, no hace falta hacer ciencia, o sea, es elaborar los pliegos de una manera más dirigida. La contratación mixta. La contratación mixta, esto ya estaba en el texto refundido. Es decir, la combinación de las distintas prestaciones, suministros, servicios y obras. Esto se puede combinar, pero tiene que haber una complementariedad de esto. O sea, para el uso de la contratación mixta tiene que haber una complementariedad entre las distintas prestaciones. Esto en el entorno sanitario podemos utilizarlo, por ejemplo, para hacer un abordaje de un proceso asistencial, en el que se compren los productos, los fungibles, los kits de lo que sea, con el servicio, por ejemplo, un programa ERAS para recuperación temprana del paciente, o obras incluso, si son necesarias, pues para un mejor cuidado del paciente, o lo que sea. Es decir, que esto se puede usar, está ahí y es perfectamente legal. Eso sí, tiene que haber un vínculo material entre las distintas prestaciones. No vale, y yo creo que el paciente es el mayor vínculo para hacer uso de este tipo de procedimientos. Y luego, conceptos, objetos de contrato amplios. Pongo el ejemplo de Aragón, que comentaba antes con Aldamiz, que ya me ha contado que ha tenido un éxito. Yo lo encontré por internet, me pareció la forma en que es la contratación de un servicio para conseguir la adherencia de los pacientes a la medicación. La forma en que se redacta, tan amplia, incluye muchísimo tipo de servicio, es bastante amplio, con lo cual esto obliga al mercado a hacer una propuesta, una solución, digamos, más compleja, una respuesta que aborde una necesidad más compleja y que sea. Esto es bueno, para que no solo sea entregar el servicio, como decía antes, con unos criterios sencillos. Y luego, en definitiva, incorporar cualquier elemento en los pliegos que suponga un incremento en la innovación. Esto es simplemente lo que quiero transmitir con esto, en este punto, es el utilizar de una manera inteligente los pliegos, la redacción de los pliegos para estimular la innovación. En cuanto, luego hay dos fórmulas que ya existen, que existían, están reflejadas en la guía 2.0 del Ministerio de Economía. Una es la compra pública de tecnología innovadora. Esta modalidad es la compra de un servicio, de un bien o un servicio, que no existe en el momento de la compra, pero que con una serie de adaptaciones o modificaciones se puede incorporar. Esto se puede hacer por un procedimiento negociado, diálogo competitivo. El I+D es solamente una parte, es solamente una adaptación para que se pueda comprar y es ideal para proyectos de informática. Y el ejemplo que os pongo es el proyecto Sigur, que fue una compra pública de tecnología innovadora que realizó el Sergas, que era una plataforma, que consistía en una plataforma para seguir al paciente durante todo su proceso, en emergencias, en 061, etc. La verdad es que fue un éxito, está adjudicado y está funcionando. ¿Veis? El ejemplo es una pequeña adaptación que sirve, el punto es el I+D que se le pone para hacer esa plataforma útil, que cubra unas necesidades. Toda la base son las necesidades. Y otro ejemplo que está ahora mismo en marcha, que comentarán después, es el caso del proyecto Ritmo Core, pero bueno, no voy a comentar porque ya lo va a comentar más tarde. Otra herramienta es la compra pública precomercial. La compra pública precomercial no es otra cosa que la administración pública compra servicios de I+D. Es una compra, es un contrato de servicios, compra I+D de algo que se quiere tener. Lo que permite, este mecanismo, este modelo, es interesante porque permite a la administración pública participar en los beneficios. La propiedad intelectual se transfiere al mercado, pero permite
participar en los beneficios, con lo cual es bastante interesante y estimula la innovación, porque si la propiedad intelectual no se la queda la administración, pues la verdad es que esto lo hace interesante al mercado. El ejemplo, yo creo que el más conocido es la compra pública precomercial del robot de Córdoba. Es muy conocido el robot de Córdoba, y simplemente yo quiero un robot que haga digamos, para simplificar, un brazo robótico que permita simplificar las operaciones y quiero que me desarrolléis. La administración le dice al mercado, quiero desarrollar el robot que tenga unas determinadas características y se ha hecho de esta manera. Esto ya también ha sido una realidad. Por lo tanto, como para intentar resumir, tenemos modalidad de la compra pública precomercial que está en la fase, digamos, por situarlo en la fase de investigación y desarrollo, y la compra pública de tecnología innovadora que está en la fase, digamos, del mercado, y luego, como he dicho antes, la compra pública ordinaria, orientada hacia la innovación. El diálogo competitivo existía ya y se ha utilizado. Y el diálogo competitivo se tiene que utilizar cuando no se sabe. Cuando no se sabe, no se conoce ni siquiera la necesidad con claridad. Si no se tiene claridad, es decir, estamos muy aguas arriba, es cuando se tiene que utilizar el diálogo competitivo. No vale para cualquier procedimiento, tiene que ser un procedimiento, tiene que requerir adaptación, viene reflejado en el artículo 167 de la nueva ley de contratos, requiere adaptación, está diseñado para soluciones innovadoras, se tiene que necesitar una negociación entre la administración y el mercado y, lógicamente, si no se sabe lo que se quiere comprar, pues tampoco se pueden establecer las especificaciones técnicas, con lo cual, estas son cuándo se tiene que utilizar. Suele haber dos rondas, una primera ronda para establecer los requisitos mínimos y una segunda ronda de diálogo con las empresas, con el mercado. Ahí es donde se genera la innovación. Una necesidad compleja, hablas con el mercado y durante el tiempo que transcurra, el mercado va reaccionando, va respondiendo, aportando las soluciones para resolver esa necesidad. El ejemplo, yo creo que más conocido, es el diálogo competitivo de alta tecnología del Sergas. 88, aquí hay uno de los ponentes, 88 millones de euros durante 8 años, y la verdad es que bueno, ha sido un proyecto, no ha sido fácil, pero tenemos un ejemplo. Es importante utilizar para ganar experiencia y seguir avanzando. A partir de ahora me quedan 3 herramientas, 3 instrumentos más, que son las novedades que aporta la nueva directiva y, por tanto, que quedan reflejadas en la nueva ley. Una de ellas, y yo para mí creo que es, y para todos, la más importante, es las consultas preliminares al mercado. Las consultas preliminares al mercado son esenciales, sobre todo para iniciar cualquier interacción con el mercado. Así evitaremos recursos y problemas y malos entendidos. Tiene un triple propósito. Primero, preparar el procedimiento, conocer las especificaciones técnicas y funcionales, conocer el estado del arte del área donde se quiera comprar, informar al mercado de las necesidades de la administración y conocer las propuestas, las soluciones innovadoras del mercado. Se tiene que publicar el perfil de contratante, confidencialidad de las soluciones y luego al final pues, se genera un informe de las actuaciones que ha habido. El ejemplo que puedo contar, que tiene que ver con el área nuestra, es la consulta preliminar del hospital de Belviche, que se ha publicado hace poco y se han respondido hace poco. El procedimiento de licitación con negociación. Es un procedimiento, como decía Roberto, se negocia poco. Bueno, tú has dicho que no conocías ningún ejemplo en España, pues que sepas que no hay ningún ejemplo en Europa. Es decir, en la guía de la Unión Europea de la compra pública no hay ninguno. Tampoco de Asociación para la Innovación, que luego lo veremos. Este procedimiento es cuando hay una necesidad de una adaptación de una solución disponible. Suele ser para productos sofisticados, servicios intelectuales, proyectos de informática, etc. Los supuestos son los mismos que del diálogo competitivo. La diferencia con el diálogo competitivo es que en este caso se tiene una mayor claridad de lo que se quiere comprar. En el caso del diálogo competitivo, como decíamos, era bastante complicado.
aquí el ejemplo el ejemplo es, por ejemplo, un puente. Esto es un ejemplo que he sacado de la guía de la Unión Europea de compra pública. Si tú quieres construir un puente, una administración, un ayuntamiento o quien sea, quiere construir un puente en un río. Entonces, pues si, por ejemplo, no sabes si el puente tiene que ir por debajo del río o tiene que ir por encima, o si es de una vía o de dos vías, si no sabes esas cosas, pues el mejor procedimiento es un diálogo competitivo. Sí, bueno, necesito entender esto un poco mejor. Si ya esto lo sabes, y ya lo que quieres es una cuestión ya más técnica, es decir, el puente, las medidas, los pesos que tiene que tener, los materiales, etcétera, si ya más o menos conoces cómo tiene que ser el puente, lo mejor es utilizar un procedimiento de licitación con negociación, para que ya, digamos, te ayude a entender cuáles son digamos, los detalles de la construcción y empezar a negociar de qué soluciones te ofrece el mercado para elegir la mejor. Por lo tanto, lo único que os puedo aportar es unos pliegos tipo que he encontrado de la Junta de Andalucía para llevar a cabo un procedimiento de licitación con negociación. Este procedimiento es muy interesante, porque esto sí puede ayudar. Puede ser una herramienta muy interesante a la hora de generar innovación. La Asociación para la Innovación, perdón, acabo, ya estoy. La Asociación para la Innovación, como decía, es cuando ya las soluciones no están en el mercado, el desarrollo de productos sirve para el desarrollo de productos innovadores y la compra posterior. Aquí la diferencia con los anteriores es que aquí tiene en cuenta todo el ciclo de vida, del producto o servicio. Y es básicamente la innovación surge en la fase posterior al contrato. Es decir, todos los que hemos visto hasta ahora son en la fase precontractual. En este caso, la innovación se produce en la ejecución, con la compra posterior. No hay ningún ejemplo en toda Europa. No hay ninguno. Por lo tanto, ya para resumir, este sería el esquema de todos los procedimientos. Es decir, lo más importante es entender qué es lo que se quiere comprar. Esa es la clave. Tiene que ver con la primera mesa. Si no se tiene la tecnología por sí sola, pues bueno, para los frikis, pero en realidad tiene que servir, la tecnología tiene que servir para algo. Y por lo tanto, la necesidad, lo más importante, consultas preliminares para entenderse con el mercado, saber de qué estamos hablando, para que nos ayude a elaborar los pliegos, para interaccionar. Si en ese momento sabemos que necesitamos un I+D alto y tenemos claro lo que queremos comprar por el procedimiento ideal es Asociación para la Innovación. Si no lo tenemos claro, básicamente es un servicio de I+D, pues sería una compra pública precomercial. Si hay mucha complejidad y no tenemos ni idea de lo que vamos a comprar, pues es mejor ir a un abordaje de diálogo competitivo. Si la I+D es baja, es una pequeña adaptación, nos vamos a la compra pública de tecnología innovadora y luego, en general, utilizar de una manera, digamos, orientada a la innovación de la contratación pública ordinaria. Y esta es la conclusión, que las carreteras están ahí, los procedimientos están ahí. Y hay que intentar ir bajando en contratación menor y ir subiendo en contratación de innovación. Y nada más. Muchas gracias, Luis, por tu excelente exposición. Y ahora vamos a dar paso a Mireia Barroso García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Gestión de Entidades Sanitarias por la Universidad de Cataluña, posgrado en Derecho Tributario por la Universidad Oberta de Cataluña, posgrado en Mediación y Negociación por la Universidad de Barcelona, abogada especializada en contratación administrativa y actualmente jefa de contratación administrativa de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona. Cuando quieran, Mireia. Muchas gracias. Bueno, pues yo intentaré ser lo más clara posible. Resulta difícil para los abogados muchas veces, ¿no?, que empezamos a hablar y vemos las caras de la gente y nos damos cuenta de que no han entendido absolutamente nada. Y más, a ver si me lo pongo un poquito, ¿se escucha mejor ahora? Y más con la ley de contratos, ¿no? La ley de contratos empezó su vigencia el 9 de marzo, sigue siendo compleja, sigue siendo difícil de entender, pero al menos nos da instrumentos nuevos que el texto refundido nos tenía vetados a la hora de contratar. Y eso tanto para la compra pública innovadora como para reformular los sistemas de compras que tenemos. Yo lo que intentaré es dar ejemplos que vayan de lo más general a lo más concreto. Pero a mí lo que más me llamó la atención cuando vi esta nueva normativa era cómo definía el objeto del contrato.
El texto refundido era bastante claro, tenía que ser un objeto concreto, determinado y describirlo simplemente. Y ahora la ley de contratos dice, bueno, separémonos un poco de esta descripción tan concreta y vayamos a describir lo que realmente nosotros necesitamos o las funcionalidades que nosotros esperamos de ese producto o ese servicio que vamos a adquirir. Es decir, no se cierra una solución única, no es tráeme este dispositivo, sino que tú le estás transmitiendo, por favor, yo deseo esto, dime cómo hacerlo y por lo tanto innova. Innova a nivel tecnológico, social o medioambiental. Para poneros un poquito un ejemplo gráfico, ¿no?, de lo que estamos hablando, es que hasta ahora nosotros lo que hacíamos era describir el lápiz. Y ahora lo que la ley de contratos te dice es, olvídate del lápiz y empieza a describir lo que tú necesitas, que realmente es un instrumento que nos permita escribir. Da igual si es un lápiz, es un boli, si es un ordenador, etc. ¿Esto qué significa? Un poquito a nivel práctico, ¿no? Que hemos pasado de un modelo de compra clásico a la compra pública innovadora. Cuando digo clásico, me refiero a la compra de suministros que hasta ahora conocíamos, ¿no? ¿En qué se basaba? Llegaba el técnico, cogía el pliego anterior que tenía, el pliego de prescripciones técnicas, que recordemos es el documento que regula las condiciones a nivel técnico de la licitación, y lo que hacía era decirte, bueno, yo necesito esto. Se iba al mercado, miraba los productos que había en el mercado, iba poco a poco acondicionando el pliego de prescripciones técnicas al producto y alejándose cada vez más de la necesidad. Eso sin olvidar que estábamos los abogados de contratación detrás, que le íbamos corrigiendo y corrigiendo y llegaba un momento que el pliego, más que describir la necesidad, describía un producto que a lo mejor le estaba dando una solución parcial con la que él no estaba a gusto ni de acuerdo. Y para más INRI, cuando llegaba el momento de adjudicación, el producto que terminábamos adquiriendo realmente no nos daba la solución que nosotros esperábamos. ¿Qué es lo que te dice la compra pública innovadora? ¿O qué es lo que te dice ahora la ley de contratos? Olvídate de describir ese producto, piensa realmente lo que necesitas y vete al mercado, pero para hacer otra cosa, que es preguntar, yo necesito esto, ¿cómo me lo puedes solucionar? ¿De acuerdo? Esto tiene dos variantes que son muy importantes. Primero, te da una solución integral y mucho más ajustadas a tus necesidades y permite que lo que antes tú considerabas que era un suministro lo puedas ir transformando poco a poco en un servicio integral. ¿De acuerdo? Y además te permite introducir el riesgo compartido o incluso la transferencia total del riesgo al proveedor. El riesgo compartido es, en otras palabras, podría llegar a ser lo que decimos el pago por resultados, que en este caso es simplemente una penalidad anticipada al proveedor. Es decir, tú me has dicho que tu producto o tu servicio me dará todo esto, vamos a evaluarlo a anteriori y te pago en función de los resultados que he tenido. Que en otra lectura sería, si no consigues lo que yo tengo, pues te penalizo. Aquí no. Aquí realmente es, yo te pago en función de lo que he conseguido. ¿Esto qué nos permite? Reformular el sistema de compra, ¿no? De pasar del suministro, que sería el primer nivel, que ojo, yo no digo que sea malo, es muy bueno para la compra de determinados productos, por ejemplo una gasa, no te vas a liar, ¿no?, a hacer aquí compras públicas innovadoras, aunque todo llegará con el tiempo. Te pasas a otro nivel que sería el suministro con riesgo compartido, este pago, ¿no?, por objetivos. Tú me dijiste que este producto, este medicamento, etcétera, conseguiría X cosas, pues voy a evaluarlo, si realmente lo ha conseguido y te pago en función del resultado. Y pasamos a un nivel mejor, bueno, un nivel un poquito más elaborado, que sería el servicio integral. Me alejo de la descripción de ese objeto y me voy a buscar la funcionalidad o la necesidad real que yo tengo. Y además continúo con el riesgo compartido, que sería con el pago por objetivos también. El último escalafón ya sería el servicio integral con transferencia total del riesgo. Ojo, porque aquí tendríamos que evaluar caso a caso si realmente nos encontramos ante un contrato de servicios o hemos dado un salto más en la ley de contratos. Aplicado todo esto que parece, bueno, un poco ciencia ficción, ¿no?, o que no se pueda entender, a la realidad de lo que hicimos en mi hospital en una primera fase y que ahora volveremos a replicar con otro contrato, lo tenemos en la obtención de desfibriladores automáticos, los DAI, que yo no explicaré lo que son porque seguro que aquí hay gente muchísimo más experta que conoce el tema, ¿no?
A mí el doctor Viñolas, que es el gran impulsor de toda esta innovación dentro del Hospital de San Pablo, cuando me vino a decir lo que él realmente necesitaba, me expuso una serie de necesidades y de carencias. Lo que a mí más me llamó la atención de este tipo de dispositivos era el alto coste unitario que tenían, lo que provocaba un impacto directo en el presupuesto del hospital, y también la alta especialización técnica que necesitabas, ¿no?, para poderlos implantar, lo que quiere decir que necesitabas formación, y que además él se quejaba, bueno, o demandaba una reducción de las cargas administrativas, ¿no?, o puramente no asistenciales que le producía la implantación de estos dispositivos, y que mermaba, ¿no?, su capacidad asistencial. Vale, entonces, ¿cómo intentamos solucionarlo, no? Lo primero que intentamos ver era qué teníamos con el suministro. Pues bueno, tiene sus pros, ¿no? Poquitos. Básicamente, que te permite ir rebajando poco a poco el precio unitario mediante cada una de las licitaciones, ¿no? En todos los hospitales, durante la época de crisis, hemos seguido políticas muy agresivas, yo la primera, de que el criterio de adjudicación precio, pues a lo mejor era un 60 o un 70%, que le estabas indicando, ¿no?, a los licitadores que tú querías una rebaja en el precio unitario. Pero esta política de rebaja de precio unitario, por supuesto, tiene un coste, ¿no?, tiene una repercusión. ¿Y cuál ha sido? Pues que poco a poco ha ido en decremento de la capacidad decisoria del asistencial, ¿no? Ya casi que estábamos yendo a la subasta, por decirlo entre comillas. También la disminución de la formación técnica, ¿no?, porque vamos a reconocerlo, todo tiene sus consecuencias. Si tú pagas menos, pues también la industria te dará menos, ¿no?, poco a poco, porque tampoco pueden soportar el peso de este sistema. Y además no aportaba soluciones básicas al tratamiento del paciente. Y yo en ese momento, revisando los pliegos, dije, uy, pues sí es verdad, pero si es que el paciente no sale en ningún sitio. O sea, aquí lo que hacemos es describir el producto. Recordemos que en este momento todavía no estaba la ley de contratos, ¿eh? Estábamos en el texto refundido, esto es en el 2016, pero yo decía, esto no puede ser. O sea, lo que no es lógico es que si nosotros lo que queremos es tratar al paciente, el paciente no salga en ningún sitio. Y dijimos, bueno, vamos a darle un cambio, ¿no?, porque esto no es lo más óptimo ni para la fundación, que está perdiendo formación, poder decisorio, tiene cargas administrativas que no sabe cómo compensar para el facultativo, ni tampoco para lo que es nuestro leitmotiv, ¿no?, que es el tratar al paciente. Y de aquí pasamos, la innovación se produjo de cambiar este contrato de suministros a un contrato de servicios integral, que nos pudiera proporcionar pues toda una mejora en el proceso asistencial, que disminuyera todas las cargas administrativas para el asistencial, que retomara esta capacidad de formación que habíamos perdido, que nos olvidáramos un poco de lo que era el dispositivo, tener el dispositivo, porque un único adjudicatario nos podía dar múltiples dispositivos y seleccionarlos en función del tratamiento del paciente y no el resultado de una licitación. Gracias. Incorporaba también el riesgo compartido mediante el pago por resultados. Es decir, nos encontraríamos en este escalafón de la contratación, el servicio integral con riesgo compartido. Pasábamos del suministro, de describir el lápiz, ¿de acuerdo?, a lo que es el servicio integral, que es definir la necesidad o funcionalidad que tú quieres de tu contrato, de suministro de DAI a un servicio integral de abordaje del tratamiento de la patología. Ese es el gran cambio significativo que conseguimos dar con este contrato. ¿Cómo lo hicimos, no? Pues lo primero que nosotros buscamos fue financiación externa, porque claro, tú llegas allí con tu contrato y tus ganas de innovar, yo que pertenezco a Economía y Finanzas, lo primero que te dicen es sí, ¿cómo mantenemos el presupuesto?, ¿no? Pues lo primero que hicimos fue buscar esta financiación externa que nos la dio la Unión Europea. Pero además lo que conseguimos con esto es que nos avalara que era una compra pública innovadora, porque la innovación no es solamente introducir grandes tecnologías, sino comenzar a pensar de otra manera y sobre todo en el sector salud. ¿Qué pasa si pasas a una compra pública innovadora? Pues que tienes que consultar al mercado. Mucha gente ha sacado voces, ¿no?, de decir esto no sirve para nada o yo nunca lo haría. Yo soy totalmente contraria. Yo creo que realmente es muy importante, el micro ya lo digo, es muy importante conocer lo que el mercado tiene que opinar, ¿no? La ley de contratos aquí, ya hablaremos luego, sigue sin ayudarnos demasiado, ¿eh?
sigue sin ayudarnos demasiado. Una vez hicimos esta consulta al mercado, que básicamente es lo que está replicando Belviche ahora, porque está haciendo exactamente el mismo modelo que hicimos nosotros, pero obviamente bastante mejorado, ¿no? Porque 2 años da para mucho. Hicimos la licitación, que la licitación la hicimos mediante procedimiento abierto, y ahora explicaré también un poquito al final del todo, porque a lo mejor no encuentras pliegos con negociación, y te explicaré quién realmente impone eso. El riesgo compartido en este contrato, básicamente, es que incluye el proceso asistencial al completo y obliga al adjudicatario a asumir también las complicaciones de poner los dispositivos que en común, la Fundación de Gestión y él, hemos decidido que implantaremos al paciente. Pero además incluye absolutamente todo el procedimiento, es decir, desde que se tiene que encargar de mi stock, de mi almacén, me lo tiene que subir a planta, me tiene que acompañar un técnico, me tiene que dar formación, me tiene que hacer una plataforma de control de los pacientes, etcétera. Y el pago por objetivos, ¿no? Esta llamada penalización anteriori, ¿no? Los abogados, en realidad, esto ya lo conocíamos de hace años, lo que pasa que lo vinculamos a las penalizaciones. Pusimos unos criterios, ¿no? Unos indicadores de la calidad. Obviamente aquí el tanto por ciento es muy bajo porque estábamos empezando, no sabíamos, y la ley tampoco nos permitía en aquel momento, el texto refundido, manejar esto. Yo supongo que ahora Belviche lo debe estar aumentando bastante. Y también le pedimos que se implicara en el gasto, porque recordemos otra vez que yo vengo de Economía y Finanzas y tenemos que contener el presupuesto de los contratos. En este contrato en concreto era fácil hacer este ejercicio de pasar a un suministro, a un servicio con un pago aplanado, porque si tú mirabas, ¿no?, en los últimos 5 ejercicios el gasto que había tenido era bastante estable. Es decir, no te iban a dar picos que dijeras, uy, pues voy a aumentar mucho mi consumo o voy a rebajar mucho mi consumo. Pero es que además le pedimos al licitador que por favor nos ofreciera como mejora absorber las desviaciones al alza o a la baja de este servicio, que también, y pusimos fórmulas para poder hacer el pago. Claro, tú vas pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿no? Y el licitador llega un momento que dice, bueno, pero yo también aquí tendré que participar, ¿no? Porque vamos a ver, si tú me vas a evaluar, vas a decidir, vas a hacer esto y lo otro. Y yo entiendo que teníamos que crear una comisión mixta de valoración. Aquí participan gente del Hospital de San Pablo, participan también de la UTE, Medtronic St. Jude, que es la que salió adjudicataria de este contrato, controla el cumplimiento del contrato en sí, decide cuáles son los dispositivos que mejor se puede adaptar a un paciente. Y una cosa, bueno, San Pablo continúa teniendo obviamente el voto de calidad, ¿no? Se lo ha reservado. Y una cosa que a nosotros nos importaba mucho es que también controla a nivel financiero el contrato, para que no se nos desvíe, que por cierto a fecha de hoy estamos muy contentos. Retomamos que pedimos financiación externa, ¿no? Porque ¿quién es el gran validador hoy de las compras públicas innovadoras o quién lo está fomentando más? Pues la Unión Europea. Nosotros solicitamos la financiación en el proyecto Stop and Go. A fecha de hoy hemos solicitado y nos han concedido también otro en el Horizonte 2020 y nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a licitar el Rimocor. El Rimocor es una réplica de lo que es el DAI, pero lo vamos a hacer también con hospitales ingleses y lidera San Pablo esta licitación. Que la Unión Europea te avale, ¿no?, diga esto es una compra pública innovadora y que además te financie, te da una gran tranquilidad, porque recordemos que nosotros, el sector público, tenemos detrás la sindicatura, tenemos también la intervención y cuando vienen pues te critican a mansalva y al menos aquí ya hemos pasado toda una serie de auditorías que avalan que este contrato se ha hecho bien, es correcto. Además últimamente también hemos ganado el Silver Economic Awards por la gestión y el contenido de este contrato. Al final, ¿qué es una compra pública innovadora? ¿Qué es lo que te dice la Unión Europea que quiere buscar con este tipo de compras? Pues una mejor relación calidad-precio. En realidad esto ya lo teníamos antes, ¿no?, que parece que antes compráramos churros, no, también se intentaba hacer. Lo que pasa es que ahora, digamos, nos han dado nuevos instrumentos para hacerlo. Por cierto, en las bases de la subvención, lo que te decía es que lo tenías que licitar en abierto. Puedes utilizar el negociado, ¿eh? O sea, aquí también tenemos que tener claro
que cuando tú intentas utilizar estos sistemas, como puede ser el negociado, etcétera, lo que haces, entre comillas, o puede dar la sensación que estás limitando la concurrencia, ¿no? En cambio, el abierto es un procedimiento, todo el mundo se presenta y parece que es más transparente, parece en apariencia, ¿no? Y es el que nos están obligando a utilizar. Por eso quizá no encontramos tantos modelos de pliegos negociados. Como no hay un mercado definido, tenemos que ir a la consulta de las que hemos hablado antes, ¿no? A los operadores económicos, y esto dará como resultado, se supone, una mejor alineación de todos los implicados. Yo en concreto con el DAI estoy muy contenta y por eso realmente creo firmemente que la réplica con el ritmo core pues es muy beneficiosa para todos los implicados, no solamente para la Fundación de Gestión Sanitaria, sino también para el adjudicatario. Las consultas preliminares al mercado, ¿de acuerdo? Es esto que estábamos comentando antes, que ya se han levantado voces que están totalmente en contra, ¿no? Dicen, esto no sirve para nada, o para qué vas a ir a consultar, y encima, para más INRI, la ley de contratos, cuando miras el artículo, lo que te dice es que solo podrás consultar a los operadores económicos, ¿no? Que es el nombre rimbombante para hablar de las empresas que están en el mercado, o sea, los operadores económicos, de manera excepcional. Y dices, jolín, pues si es de manera excepcional, que me tengo que inventar una milonga, pues normalmente los tienes que invitar, casi que participen, porque la ley te los está, entre comillas, casi como descartando. ¿Qué es lo que hace la consulta? Pues básicamente tú publicas una memoria, ¿no?, de lo que tú quieres conseguir, con los objetivos básicos que estás, o esas funcionalidades que piensas que tu contrato te tiene que dar, y es la industria la que va a contestar si sí, no, etcétera, y en función de sus respuestas pues obtendremos el pliego que dará lugar a la contratación. Yo he puesto esta advertencia porque estas consultas tienen un poquito de trampa, y es que te vinculan. Es decir, si tú decides hacer esta consulta, lo que no puedes hacer luego es, todo el mundo me ha dicho que esto es imposible, inviable, etcétera, y tú licitas igual, ¿no? Aquí tienes que tener en cuenta lo que te están diciendo. Oye, el presupuesto no se adapta, esta tecnología no la vas a conseguir de esta manera, el plazo de ejecución que me estás diciendo es inviable porque aquí realmente hay muchísima inversión, entonces tendrás que buscar fórmulas de contratación, por ejemplo, alargar el plazo del servicio, ¿no? Recordemos, la ley de contratos dice 5 años, excepto si la inversión es relevante. Pues tendrás que buscar fórmulas alternativas. Pero yo lo que recomiendo es que realmente, si queremos hacer una consulta pública, tengamos claro para qué va destinada, ¿no? Ya para acabar, me gustaría acabar con la misma imagen que he empezado. Aquí se abre una nueva posibilidad. Lo que pasa que a veces cuesta un poco verla. Pero este cambio de describir el objeto en función de la necesidad o funcionalidad es muy importante. Muy importante, se lo sabemos transmitir los abogados de contratación a los gestores, porque además te abre la vía a valorar los criterios, famosos criterios de adjudicación que a nadie le gusta, cosas que antes no podíamos valorar, ¿de acuerdo? Que no están tan vinculadas directamente al objeto del contrato, pero que tienen que ver con él, aunque sea de manera colateral. Y bueno, y es simplemente ver si dentro de nuestras instituciones pues conseguimos, para aquello que sea realmente útil, dar este cambio de mentalidad y empezar a contratar de una manera diferente dentro del marco normativo. Ya con esto, yo creo que si me he podido explicar algo, pues ya he acabado. Muchas gracias, Mireia, que aunque seas abogada has hecho una exposición que yo por lo menos me he enterado. No sé los demás, pero te has explicado muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar al siguiente tema, que son las preguntas. Yo me he quedado, además de que para mí la mesa ha sido súper interesante, yo no sé, también puede ser desde el punto de vista de gestor, pero es una cosa que habéis explicado muy bien. Entonces yo lo que me he quedado es con una duda. Antes de empezar a pasar las preguntas, voy a hacer yo una, sobre todo a la industria. ¿Qué os parece el tema de que ha hablado Mireia del riesgo compartido? Y sobre todo, ¿qué opináis del techo de gasto? La verdad es que es muy interesante lo del riesgo compartido. Yo creo que hay que ir con prudencia. En el caso de Sant Pau, pues era un 3%. Yo creo que, bueno, pues empezar con un 3%, vale.
para ver cómo funciona. Porque en realidad, por mucho que se quiera transferir el riesgo, yendo al 100%, que sería el pago por resultados, hay que definir claramente lo que son los resultados. Cuáles son los indicadores que se van a medir y si esos indicadores dependen de la industria, o de las empresas o no. Porque claro, el que trata, que hace la prestación, pues tiene... Por lo tanto, hay que llegar hay que negociar esas... o sea, yo estoy a favor y que yo creo que hay que ir por ahí, porque eso pone al paciente en el centro, pero hay que negociar muy bien los términos. O sea, el contrato. Los términos del contrato tienen que quedar muy claros y aquello donde las empresas puedan influir, pues que lo hagan y que se comprometan y el resto. Esto nunca lo veo al 100%. No puede haber un riesgo compartido al 100%. Tiene que ser una parte. Y con respecto al techo de gasto, sí que es cierto que nosotros venimos de la industria del medical device. Sí, el techo de gasto se ha implementado principalmente, y entiendo, en productos farmacéuticos, en los cuales ha habido una negociación previa con el Ministerio y ha habido un reembolso de ese producto, marcando un techo de gasto a nivel nacional, ¿de acuerdo? La realidad que se ha visto es que en los acuerdos que se ha habido de techo de gasto ha creado incertidumbre, porque el techo de gasto lo firmabas por un acuerdo temporal a 2-3 años y a la finalización no quedaba claro las exit clause, qué ocurría a la finalización de este techo de gasto y cómo compensar el incremento de gasto al año 4 cuando ya no existía. Con lo cual, antes de implementar una medida de este tipo, creo que es importante el que haya una mayor visión o planificación estratégica a largo plazo, ¿vale? Y segundo, el ver la viabilidad de este tipo de iniciativas a nivel nacional cuando luego hay que implementarlas a nivel local en cada comunidad autónoma y en cada hospital. Con lo que es importante que, si se quiere ir por esta vía, que nosotros estamos abiertos siempre a negociar y a ver nuevos modelos innovadores de compra, que haya una comunicación y un diálogo entre la industria, entre el hospital y, en su caso, si es necesario, entre el Ministerio, para que se implementen de forma eficiente en el medio plazo y no como ha ocurrido hasta la fecha, que ha habido más una implementación corriendo por una necesidad puntual de la crisis y que nada ha mirado a futuro qué ocurrirá cuando eso acabe. Bueno, pues empezamos. Vamos a ir cogiendo preguntas. Si queréis, os presentáis y hacéis la pregunta al ponente que Bueno, queráis. Buenos días. Muchas gracias por las presentaciones. Yo vengo con 3 sombreros. Soy Rafael Martínez Permuy, trabajo en una multinacional de productos sanitarios, Laboratorios Harman concretamente, pero también estoy asesorando como mentor a varias startups de base tecnológica en el Principado de Asturias, que es donde resido, y también estoy de profesor en un máster de biotecnología de la Universidad de Oviedo, ¿no? Precisamente para fomentar la emprendeduría en empresas de base tecnológica, ¿no? Algunas reflexiones. Para mí los medios existían en la antigua ley y en la actual los tienen, ¿no? Lo que pasa es que, y lo ponía, perdóname, Roberto, lo ponías en la primera diapositiva, el primer precepto que remarcabas, o el primer objetivo de la nueva ley era diferenciar inversión de gasto, ¿no? Entonces, si entendemos la contratación como una forma de inversión o como un gasto. Porque hay muchos de los criterios que estamos viendo aquí que si nos aislamos del concepto de eficiencia, que es lo que ha venido conduciendo todo, al menos en España, al menos en este país, por la enorme crisis económica, si quitamos el concepto de eficiencia, ¿qué otros criterios se valoran en la contratación pública? A efectos reales, ¿no? A la hora de adoptar una tecnología, me refiero. Y ahí, que en otras industrias, como puede ser el fintech, cuando hablábamos de los bancos, ¿no?, que se han visto obligadas a reaccionar y han acabado cerrando oficinas porque la gente no fue a las oficinas y utilizaba el online, el canal online para interactuar con el banco, si el driver de por qué tienes que hacer las cosas, como hablaba el doctor Mayol en su primera intervención, realmente no lo tiene el paciente, si no hay un contrapeso a la decisión política de eficiencia, para mí es reducción del gasto y la perspectiva, por lo tanto, es solo gasto. Si nadie hace el contrapeso, ¿cómo vas a introducir tecnología? Cuando siempre va a ser una inversión inicial, que por cierto, si el marco de los contratos hablamos de un 2+2, como máximo tengo 4 años para demostrar la eficiencia de esa inversión, difícilmente la podré demostrar, ¿no? Y concluyo. Si hablamos yo estuve reunido en Asturias precisamente con un asesor del secretario de Estado de Salud del Estado de Querétaro.
tiene unas campañas para hacer métodos de diagnóstico, porque a un paciente, si le preguntas, igual no le hace gracia para hacer una prueba diagnóstica recorrer 600 kilómetros hasta el hospital más cercano. Y lo mismo sí merece invertir en determinada tecnología de telediagnóstico, porque el paciente estaría dispuesto a privarse de otras cosas porque su vida mejoraría, aunque no sea muy eficiente desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, hay muchas, de hecho, en las tendencias que ponías de adopción de nuevas tecnologías que están viniendo, en mi opinión, solo la de la protección de datos, que es muy interesante. El paciente podría decir, hey, esto me interesa pagar por ello porque es un elemento clave para mí. El resto de elementos van a tener que pasar el filtro, en mi opinión, en mi modesta opinión, de compararlos contra tecnologías actuales y demostrar que son eficientes. Y me vas a llevar de nuevo al discurso y al parámetro de eficiente desde el punto de vista de coste. Y ahí es donde estamos sufriendo en la introducción de la tecnología. Era un poco mi reflexión. La ley te da los mecanismos, es más una cuestión de voluntad, y los gestores creo que necesitan ese tiempo, que no puede ser 2 años más 2, para demostrar las cosas. Quería hacer un comentario. Que me corrija ahora Mireia, si no lo digo bien, pero ahora la nueva ley contempla el ciclo de vida. Esto es importante, porque esto lo que refleja es el coste. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la compra de un vehículo ecológico. Si compras un vehículo ecológico, a lo mejor te parece caro, el precio de licitación pues es muy caro, pero si tú lo evalúas dentro del contexto del ciclo de vida, si tiene un menor consumo, pues al final, si tú computas el coste total del uso de ese vehículo hasta que ya se retira, pues será más bajo. Por lo tanto, esto se tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar los pliegos. Yo no sé si te he entendido muy bien lo que estabas comentando. La ley de contratos lo que dice es que entre los criterios de adjudicación tiene que ser coste, calidad. Yo realmente, cuando digo coste, no estoy nada de acuerdo con evaluar el precio. Yo no estará dentro de mi perspectiva, digamos, porque realmente hay muchísimas otras cosas que te las hacen eficientes, ¿no? La ley catalana lo que te permite es dejar el precio fijo y que todo vaya a calidad, porque realmente muchas otras cosas que te puede proporcionar el adjudicatario están contribuyendo a la eficiencia y al control presupuestario de tu institución. De hecho, a fecha de hoy, si tú miras los criterios de adjudicación, porque hay criterios de adjudicación sociales y medioambientales, ¿no? Que tiene que ver el medio ambiente a veces con mi contrato, ¿no? Yo a veces me lo he planteado. Por ejemplo, que recicle el adjudicatario de una determinada manera a mí no me va a suponer absolutamente ningún beneficio. ¿A quién está beneficiando realmente, no? A la administración, y al final ¿a quién realmente está beneficiando? A la ciudadanía, que es la que tiene que acabar pagando por ese servicio, ¿no? Entonces realmente si la visión europea es esta, ¿no? De que el beneficio o la reducción de costes venga por otro lado, para mí el precio a fecha de hoy no es tan relevante. Pero si te fijas, es curioso porque realmente los procedimientos de compra pública innovadora que está habiendo en España, o que ha habido, corrígeme si me equivoco, y tú lo has comentado, ¿no? Acudimos a la financiación externa, al Horizon 2020 o a los fondos FEDER, como el procedimiento de compra pública innovadora del Sergas, primero con Innova Saúd, del Hospital 2050, no recuerdo la nomenclatura. Todos son fondos adicionales, extraordinarios, que fomentan la innovación, específicos. No está metido en los órganos de contratación y en la mentalidad, en mi opinión, en mi modesta opinión, por el cortoplacismo de la exigencia de salvar los próximos 6 meses de vida, en una situación en la cual no tengo congelado el gasto y me está comiendo por todos los factores demográficos que hemos hablado, ¿no? Y una ciudadanía exigente que obviamente no va a dar ni un paso atrás en cuanto a la calidad del servicio. No le vas a quitar calidad porque no está dispuesta a renunciar, ¿no? Entonces, es como una, no digo anécdota, hay mucho voluntarismo, hay gente que creéis en ello, que estáis haciendo esfuerzos y es loable, pero está muy lejos de ser una realidad en la administración, la compra pública innovadora. La ley es un vehículo que esperemos que sea sencillo. De momento hay que lidiar con adaptarse con ese 60% que está en contratación alegal, llamémoslo así, pero vamos a ver cuando pase eso si lo cogen con ganas, ¿no? Gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias a todos. Ha sido interesante, muy interesante. Yo en realidad tendría 2 preguntas. Una genérica que tiene que ver con algo que no entiendo muy bien, que es la ley europea es del 14, la transposición es del 16, la ley española es de finales del 17 y entra en vigor en el 18, y pasamos de una situación
de normalidad en el 16 a una situación de crisis horrible en el 18, cuando era la misma ley, se suponía. Cosa que me cuesta mucho entender. Y luego, sobre las reflexiones que acabo de oír, yo he tenido la suerte, con Carmen, que está aquí, y Mireia, no sé si lo sabe, pero de participar en la Stop and Go y hacer un procedimiento de compra de pública de innovación completo en mi comunidad, el primero que se ha hecho. Y pasa lo mismo que se ha comentado en la mesa del principio. ¿Cuál fue la dificultad real que tuvimos nosotros? Convencer a nuestros interventores de que podíamos hacer pliegos diferentes sin cometer ninguna ilegalidad. Esa dificultad, que al final la tenemos todos, es innata a lo que se ha dicho al principio de la conferencia de hoy. Innovar, entrar en un terreno desconocido, genera incertidumbre. Incertidumbre, cuando estás manejando dinero público en un contexto de transparencia, es riesgo político que a los políticos les cuesta mucho tomar. Pero es un camino, no digo fácil, porque fácil no lo es, pero es un camino que tiene claras posibilidades de futuro, porque te desvincula de una obligación presupuestaria dentro de la contratación nuestra, que es tener capítulo 6. Es la manera de comprar sin comprar por el 6. Sin más, es como idea, ¿eh? Pero la otra pregunta me interesa, ¿eh? ¿Qué ha pasado para que sea tan horrible? A ver, ¿qué ha pasado para que sea tan horrible? Yo realmente había muchísimas cosas de la directiva que ya se estaban aplicando. O sea, la lotización, por ejemplo, al menos a nivel catalán, porque habían artículos que eran de transposición automática. Te gustase o no, los tenías que aplicar. Que tampoco sé si funciona. La lotización yo no sé si funciona para el órgano de contratación. La de recursos que nos ha abierto y que tienes que luchar por decir es que esto no puedo hacer lotes. A ver si me entiende usted. Que si yo aquí meto a 18 proveedores que me hagan el mismo servicio, me voy a volver majareta para controlarlos y es imposible de ejecutar. No, a mí realmente han habido otras cosas de la ley de contratos que me están suponiendo auténticos quebradores de cabeza. Por ejemplo, los contratos menores, al menos en mi institución, me han paralizado totalmente. Y lo que no es lógico es que un contrato menor, que en un suministro, un servicio, te cueste 15.000 euros, te paralice más que un contrato de 4 millones. Es que no tiene absolutamente ninguna lógica. El nivel de control que ponemos ahí, que dices, bueno, esto es churrimongo total. Además, luego, lo que tampoco tiene absolutamente ningún sentido es que 3 juntas consultivas diferentes no se pongan de acuerdo entre ellas. Que al final dices, Cataluña dice una cosa, el Estado dice otra y Aragón dice otra totalmente distinta. Claro, los abogados de contratación, ¿qué hacemos? Pues cuando me interesa A me voy a A y cuando me interesa B me voy a B, pero es una inseguridad jurídica brutal. Igual que los tribunales, ¿no? Un día, yo he visto, ¿no?, resoluciones aquí en Madrid, el Tribunal de Madrid y el Central, que el Central le dice, no, usted no tiene razón. Y dices, pero bueno, vamos a ver, que hace 2 días que dijo esa resolución que yo ya estoy aplicando, ¿no? Porque teóricamente para eso han estado pensando durante 6 meses, que es lo que tarda el Tribunal catalán en darte una resolución, pues digo yo que estará muy bien pensada, ¿no? Entonces esto es, digamos, el gran problema que yo le veo a la ley de contratos, ¿no? Las grandes novedades que pueda introducir, que yo realmente no me han impactado mucho, excepto esta del objeto, ¿eh? A mí mentalmente me ha impactado, porque significa muchas otras cosas. Definir de otra manera y también utilizar otros criterios. En cuanto a lo que dices de la intervención, es horroroso. Ellos funcionan con criterios, digamos, de hace 35 años, por decirlo de una forma amable, cuando te fiscalizan. Y yo he tenido que salir a licitación con informes negativos de la intervención, porque decía, bueno, es tu criterio, pero no es el criterio que realmente tenga por qué ir, o sea, el verdadero. O la sindicatura, que te deja una nota y no te explica ni por qué te la ha puesto, ¿no? Y con eso tenemos que luchar todos y realmente es si superamos o no ese miedo. Y simplemente por comentar, yo creo que el principal cambio ha ido el contrato menor, que realmente esta pequeña modificación que anteriormente decía 18.000 euros año y ahora pone 18.000 euros año compañía. Compañía ha supuesto un gran shock en los hospitales. También han quitado el negociado por exclusividad por razón de cuantía, con lo cual antiguamente no había que por menos de 100.000 euros podía ir y en dos semanas tener casi ya adjudicado ese expediente. Esos había muchos en diciembre, a finales de este año. Y el tercer punto que yo creo que ha cambiado, y es que en la nueva ley pues enfatizan que va a haber mucho más control a la contratación pública. Y intervención y la creación de un órgano independiente de control de la compra pública, que creo que ya han nombrado a la directora del órgano independiente de supervisión,
pues ha supuesto el que haya una situación actual más compleja que la que había anteriormente, porque se supone que ahora están todos trabajando para que ese 60% que no se cumplía anteriormente sea una realidad de compra pública. Bueno, yo solamente quería comentar que, bueno, yo formo parte de la empresa, pero lo que escucho con la relación con los jefes de compras, con los jefes de contratación, es que hay que mantener abierto el hospital. Y como no hay una ley de contratos para el entorno sanitario, que era lo que debería haber, pues ocurre pues lo que pasa. Pero no, o sea, yo a lo mejor es síndrome de Estocolmo ya, pero yo entiendo perfectamente que cuando tienes al cirujano que necesita el catéter o que necesita el producto sanitario que necesite, pues hay que suministrárselo, porque el paciente está ahí. Y eso pues refleja lo que está ocurriendo. Hola, soy Cristina Granados, la gerente de Salamanca. Añadido a esto que está contando José Manuel, yo tengo que abrir un hospital. Así que estamos en el caos organizativo de comprar todo lo que supone la nueva tecnología para el nuevo hospital, ¿vale? Y hay un comentario que quería hacer, que llevamos tiempo hablando de esto, desde que todas estas publicaciones de la nueva ley, es mayor transparencia. Yo digo lo mismo, es el 4º hospital donde soy gerente y no he ido a la cárcel ni una sola vez. Ni me ha llamado nadie a decirme usted qué ha comprado, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener. Sí, ya sé que no es buen momento para contarlo, ¿vale? Pero es cierto, es decir, mayor transparencia. Parece que es que hayamos sido todos ladrones y hemos ido comprando bajo cuerda. No es cierto, ¿vale? Y yo, como dice José Manuel, a mí la nueva ley, que no entiendo si estaba desde el 16, ha sido como el caos absoluto, y nosotros desde hace 6 meses hemos conseguido, creo que somos la primera comunidad, sacar 3 pliegos normales y corrientes para comprar rayos, un TAC, una geógrafa, no sé qué, porque nadie era capaz de sacar un nuevo contrato. Y dices, pero como si decía Mireia, si no lo ha cambiado tanto, ¿por qué de repente nos hemos quedado todos paralizados? Porque eso es lo que ha pasado, o sea, ha habido una paralización de la compra por, a ver, pero ¿qué? Y no podemos parar el hospital. O sea, y el hospital te dan ganas de decir, vale, pues dejemos de comprar fármacos a ver mañana qué pasa, ¿no? Entonces, a mí me parece muy grave lo que ha pasado. Nosotros, claro, nuestro caso es mucho más duro, porque no es voy a seguir manteniendo el hospital, no, es que tengo que sacar 80 concursos, que los tengo todos parados porque la intervención no hay manera de que te cambie la coma, y dices, pero vamos a ver si no. El otro día me reía porque lo que has contado, tuvimos que explicar por qué un TAC no se puede sacar en lotes. Y le dije a mi director de gestión, ¿de verdad que tenemos que explicar esto? Sí. Digo, vamos, parece que es en broma, vamos a decirlo políticamente correcto. Entonces, la verdad es que es un poco complicado, y a mí me genera preocupación el decir, pero bueno, si no ha cambiado tanto para que de repente todo el mundo esté paralizado y estamos viendo que si tenemos que seguir funcionando el hospital. O sea, que es mucho más serio. Y luego el ejemplo que vosotros habéis contado, hace 2 años que lo hicisteis y ahora me contáis que Belviche lo va a sacar. Es decir, algo que nosotros llevamos peleando desde que yo estoy en Salamanca, diciendo, oye, esto es una posibilidad, vamos a sacarlo, nuestros jefes no lo entienden. Y nuestra asesoría jurídica mucho menos, y la intervención ya ni te cuento. Entonces, la verdad es que a mí me da mucha pena el que efectivamente podíamos hacer muchas cosas, y no sé si, como dice José Manuel, políticamente, que seguro que también, pero tenemos paradas muchas posibilidades porque, bueno, pues porque en el fondo no sé si es miedo a lo nuevo o a qué, pero estamos parados, ¿eh? Yo no quiero ser negativa, pero lo soy, estamos parados. Yo sí quiero preguntarles, es cierto que cualquier cambio supone trabajo adicional. ¿Ahora mejor? Que cualquier cambio supone trabajo adicional. Y está claro que aunque la nueva ley no suponga un cambio con respecto a lo que había anteriormente, sí que supone la necesidad de realizar unos nuevos pliegos tipo, de trabajar para que sea una realidad en el corto plazo. Yo con el equipo que tengo les dije, tenéis que estar atentos porque el 9 de marzo viene la nueva ley, y esto seguramente nos va a suponer que va a haber más carga de trabajo previo a esta ley, porque la gente va a generar más expedientes, visto que va a haber incertidumbre posterior a la ley, ¿vale? O sea que ya en diciembre planificar las vacaciones en función de cómo vengan. Y en diciembre, pues la actividad no subió, ¿eh? Y en enero dije, bueno, tranquilos, que ahora viene después de Navidad, la gente viene con pilas cargadas y ahora vendrá un aluvión de concursos
y en enero no hubo incremento, ¿eh? Bueno, pues febrero veamos, y en febrero tampoco. Eso sí, el 8 de marzo fue el día que más concursos se publicaron en la historia de este país. Y no solo esto, y es que no lo sabía, pero es que el BOE tiene una limitación de publicación. Y llegó a las 8 de la tarde y les dijo, oye, por cierto, que es que no puedo aceptar ninguna publicación más porque he llegado al cupo máximo de la publicación. Se publicaron unos 8.000 expedientes el día 8. Con lo cual se produjo el dicho de que en España planificamos poco y que esperamos al último minuto, y seguramente, sabiendo que había una ley que teníamos que transponer y que el plazo máximo era el 2016 y que veníamos tarde, pero que ha habido un pequeño cambio, pero el borrador se publicó 7 meses antes. O sea, ya podíamos haber trabajado en esos pliegos tipo 7 meses antes. Pero la realidad es que seguimos trabajando ahora en poder sacar eso corriendo. Bueno, el comentario es que como médico y como abogada, creo, como cirujana, creo que pudiera haber una iniciativa del monto, porque no es lo mismo comprar un tomógrafo que un catéter para un procedimiento de hemodinamia. Entonces creo yo que lo más importante es incidir en el legislador que hay situaciones urgentes como son las de salud, porque muchas veces no tenemos un representante que les clarifique a ellos la idea de que hay cosas que son para ahorita, no para mañana. Muchas gracias. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo desde que entré en el hospital, yo venía de la obra civil y claro, la ley de contratos, genial. Cuando llegas al hospital dices, esto churro, no sirve, no. Pero es que siguen sin entenderlo, pero es que es más, la paralización también se ha producido porque a nosotros nos tienen que aprobar los pliegos. Las asesorías jurídicas estaban paralizadas por la cantidad de pliegos que les estaban enviando para que los aprobaran. Pero no solo eso, yo vengo de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces nos pusieron a disposición para nosotros el sobre 2.0, perdón, que me sale en catalán, para hacer la contratación electrónica, claro, porque las instituciones cada una no va a desarrollar su propio programa. ¿Qué pasó? Pues que lo probaron con instituciones que tenían 4 abiertos, yo tengo 200. Pero es que no solamente eso, sino que cuando he intentado meter el primer contrato por lotes con 98 lotes, ¿qué me pasó? Que me petó el programa. Tardé 4 días en poner esta licitación. 4 días de una persona de contratación, que mi unidad, por cierto, es pequeñísima, en meter solamente una licitación en el programa que me había facilitado la Gene. Y claro, ¿qué es lo que me contesta? Es que esto no está pensado para hospitales. Ostras, pues somos los grandes compradores. ¿Para quién lo pensaste, no? ¿Para el que tiene 3 menores y un abierto? Pues vaya que bien. Entonces, la paralización también ha venido por ahí, porque las unidades de contratación somos muy pequeñas y los instrumentos que nos dan no son válidos para el volumen tan brutal que nosotros llegamos a tener. Igualmente, yo cuando tuve los pliegos validados, que fue más o menos junio, una cosita así, más bien julio, yo ya he sacado 15 licitaciones, pero es que tengo 10 que me van a salir ya. Y el problema es que no tengo gente pues para hacer esto, porque como me venga otra con 98 lotes, mato el de logística, porque me paraliza otra vez 4 días. Y es un poquito por aquí por donde también viene la gran paralización. ¿Alguna otra pregunta? Don Julio, que te veo ahí que... No. Bueno. ¿Y don José? ¿Alguna? ¿Tú tampoco? Es que me ha dicho Joaquín que teníamos que la comida solo empieza a la 1:30 o más tarde. Entonces teníamos programado todo a la 1:10, son las 1:10. Pero que si tenéis alguna otra pregunta que podéis hacerla. Si me dejáis, sí. No soy muy experto en la materia, con lo cual seguro que meteré la pata, ¿vale? Yo quisiera, por una parte, yo echo en falta a los profesionales implicarse en los concursos, a los profesionales sanitarios. No se oye, ¿no? Yo echaba, ahora sí. Yo echo en falta a los profesionales sanitarios de que se impliquen más en los concursos, porque muchas veces definen el concurso de tal manera que quieren ese producto, ¿no? Que era una cosa que me parecía. Luego, con respecto a todos estos follones de los pliegos y demás, digo, hombre, siendo tantos hospitales en España, aunque sé que somos 11 comunidades, bueno, un montón de comunidades y demás,
¿por qué no se unifican más las cosas? La famosa central de compras, que no sé si para eso ayudará o no ayudará, pero es que es absurdo que cada hospital se ponga a hacer un pliego de compras y echar imaginación al asunto, ¿no? Entonces digo, hombre, me parece que podríamos cambiar. Luego, a mí me da la impresión de que aquí, en esta nueva ley, bueno, como en la anterior, quien realmente sale beneficiado son las grandes empresas, porque me imagino que darán solución a todos esos problemas. Yo me imagino un laboratorio donde dicen, mire usted, quiero los aparatos, quiero esto, quiero lo otro y además la aguja. Pues indudablemente los pequeños no creo que puedan participar en eso. Y en fin, que todas estas cosas están muy bien, pero yo a lo que iba principalmente es a la central de compras. Me parece absurdo que cada hospitalillo, cada centro, cada núcleo sanitario tenga que preparar su pliego de compras y echarle imaginación. Porque lo de la intervención, todos lo conocemos cómo funcionan y seguirán así. Pero claro, ahí está lo que decía la compañera de las comunidades europeas. Si ellos dicen que es una compra abierta, no hay discusión. Técnicamente no hay discusión, habrá que agarrarse a eso y a otras cosas, ¿no? Bueno, me parece muy interesante tu pregunta, pero yo como gerente te puedo comentar que yo, por ejemplo, en mi hospital, la mayoría de los jefes de servicio hacen las especificaciones técnicas. O sea, supongo que la mayoría de los gerentes hacemos eso, ¿eh? No, intervienen en todo el proceso, menos claro, en lo de la licitación, que ya es por otro procedimiento, pero te quiero decir que todas las especificaciones técnicas, por lo menos si participan en eso. Si yo lo que digo es que son tan concretas que es que lo único que les falta es poner y quiero este. Ah, claro. En eso tienes razón, pero bueno, para eso también estamos los gerentes, para que también no sabemos, sobre todo que hemos sido frailes antes que cocineros, cocineros antes que frailes, entonces esa apreciación tuya la sabemos todos. O sea, que yo cuando voy a hablo con mis jefes de servicio, pues sí, tienes toda la razón del mundo, quieren de tal laboratorio y tal, pero para eso estás tú, para decir que bueno, que te den las especificaciones, pero que no te den el laboratorio. Y por lo otro, pues sí, también estoy de acuerdo contigo. Nosotros en la Comunidad de Madrid sabéis que tenemos una central de compras, que algunas cosas se están centralizando, pero bueno, eso ya sabes que muy lentamente y poco a poco, entonces bueno. Bueno, y con respecto a la compra nacional del Ingesa, realmente ha estado trabajando en los últimos años y los frutos que ha conseguido, pues no son todos los fructíferos que ellos esperaban. Y realmente porque va en contra del principio básico de descentralización de la sanidad que viene de 1981 y que tardamos 20 años en hacerlo. Con lo cual, realmente o cambiamos nuestro paradigma y cambiamos el modelo, o el futuro de Ingesa es complicado porque las propias comunidades autónomas no se adhieren a esa compra centralizada de productos. Entonces ahí hay que cambiar el proceso o la norma para que fuese una compra eficiente y una realidad a futuro. Bueno, en realidad lo que estás comentando se enmarca dentro del contrato de suministros, que es precisamente contrario a la innovación en compra pública. O sea, tenemos que huir de ahí. Tenemos que huir de ahí, de que los profesionales sanitarios, pues digamos, tengan la tentación de dirigir las especificaciones técnicas hacia una casa y que no sean generales y que no se favorezca la concurrencia hacia la innovación en compra pública. En cuanto a lo que comentabas de centralizar, pues yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque las necesidades normalmente son locales. O sea, habrá necesidades que son generales, que por lo tanto pues se pueden abordar de una manera a nivel de comunidad autónoma o a nivel nacional, pero muchas necesidades serán locales. O sea, una determinada, no sé, un bloque quirúrgico que necesita tal cosa, necesita pues un sistema para, no sé, la trazabilidad del paciente, no lo sé. Suele ser más local que general. Pero bueno, que la innovación yo creo que tiene esas dos fuerzas, la fuerza centralizadora que quizás sea pequeña y una fuerza más local. Yo es que a nivel personal, y a lo mejor ahora me mataréis, es que yo no creo mucho en las centrales de compras. Para determinados productos quizá, pero el resultado que han dado, sinceramente, al menos en mi comunidad autónoma y cuando yo he tenido que tratar con ellas, no ha sido muy positivo, tampoco. Y luego aparte para otros productos es que directamente no la llevaría a la central de compra. También me gustaría analizar, no sé, cómo queda el mercado después de utilizar esas centrales de compra, ya que nos lleva a futuro. Porque claro, nosotros somos mucho de la inmediatez, ¿no? Del pelotazo rápido.
Pero luego cuando piensas qué es lo que está viniendo, qué es lo que pasará dentro de 10 años, te sorprendes. Pero no te tendrías que sorprender tanto. Es la consecuencia lógica de lo que has aplicado aquí. Igual que cuando yo estaba explicando que en época de crisis a mí me pidieron que rebajara los precios, pues ya está, creé criterios de adjudicación destinados a eso. Ahora se sorprenden con el resultado que estamos teniendo. Desiertos, una calidad más baja, etcétera. Pues ¿qué esperas? ¿No? Un comentario con respecto a la nueva ley. No, en mi opinión, no favorece a las grandes empresas. El hecho de que es una dificultad, el tema de los lotes, precisamente, que se deslizaba también en la primera diapositiva de Roberto. Uno de los objetivos es la dificultad de sacar muchos lotes es para que las pequeñas empresas, las pymes y las startups puedan competir en determinados nichos del contrato, en la que son especialmente fuertes, y poder ganar ese lote. Es un objetivo de la ley claro. Y luego la compra pública innovadora, muchas multinacionales, bueno, pues somos transatlánticos o dinosaurios y cuesta virar el barco e incorporar la innovación no es sencillo. Bueno, es un músculo que compañías pequeñas y sobre todo el tejido de startups tienen más entrenado y lo que se está dando, al menos hasta donde yo sé, hay muchas compañías grandes que buscan esas pequeñas startups que desarrollan una tecnología y crean asociaciones para incorporar, para añadir en su propuesta de valor. Muchas de las soluciones que se ofrecen en el mercado, las capas de valor no las añade tanto la gran compañía, salvo la que tenga la suerte de tener un departamento de I+D muy potente y con resultados, sino que buscan asociación con compañías pequeñas, con lo cual la ley en ese sentido no favorece especialmente al grande, ¿no? Yo creo que está bien traído. Justamente ese es el objetivo de los lotes, ¿no? Que puedan participar las pymes, los lotes y la nueva regulación de la subcontratación. Y a mí me parece muy correcto. El problema viene cuando le damos la vuelta, ¿no? Y yo he tenido recursos en que he tenido que defender la inviabilidad de un lote. Y por suerte los he ganado todos, pero es que realmente yo pensaba, como lo pierda, a ver cómo me monto yo esto. Es que casi que ni lo licito, porque sería, digamos, para la institución la debacle, ¿no? Entonces yo la veo efectivamente una ley que realmente no creo que tampoco esté beneficiando a las grandes empresas. Al contrario, está pensada para intentar fomentar el uso de la pyme. Bueno, pues ante todo, ya para finalizar, darle las gracias a los tres ponentes. Han sido súper interesantes vuestras exposiciones y sobre todo daros las gracias a vosotros por haber estado aquí aguantando 2 horas. En un ¿qué día es hoy? 23 de julio, o sea que muchas gracias a todos y bueno, hasta el año que viene, ¿vale? Gracias.